Hola. La preocupación de mi esposa por mí al médico, contradicha por sus mensajes de texto donde esperaba que sufriera un infarto. La consulta del doctor Bernal llamó un miércoles por la mañana. Nada inusual en eso. Llevaba viéndolo cada 3 meses durante los últimos 2 años desde mi diagnóstico. Presión arterial alta, nada dramático, pero suficiente para mantenerme con medicación y revisiones regulares. Lo que fue inusual fue el tono. La recepcionista preguntó si podía ir esa misma tarde en lugar de mi cita programada para la próxima semana. No quiso decir por qué por teléfono, solo que el doctor Bernal quería discutir algo importante. Trabajo como supervisor de control de calidad en una planta de fabricación. Un trabajo estable, un sueldo decente, nada del otro mundo, pero paga las facturas. Le dije a mi supervisor que tenía una cita médica y me fui después del almuerzo. La sala de espera se sentía diferente ese día. Quizás era solo mi imaginación, pero la recepcionista no dejaba de mirarme como si supiera algo que yo no sabía. Cuando finalmente me llamaron, el saludo cálido habitual del doctor Bernal fue reemplazado por algo más cauteloso. Cerró la puerta y se sentó frente a mí en lugar de en su escritorio. Fue entonces cuando supe que esto no era rutinario. Recibí una llamada preocupante ayer, comenzó, observando mi rostro con atención. Alguien se puso en contacto con nuestra consulta con información sobre el cumplimiento de tu tratamiento. Sentí un vuelco en el estómago. Había faltado a una cita. Me había equivocado con mi medicación de alguna manera. Afirmaron que has estado bebiendo en exceso y saltándote tu medicación para la presión arterial. La persona que llamó se identificó como tu esposa y dijo que estaba preocupada de que te dirigieras hacia un evento cardíaco. Durante unos 5 segundos no pude procesar lo que acababa de decir. Luego me golpeó como un camión. Eso no es exacto, dije manteniendo la voz firme. Ni siquiera se acerca a la realidad. El doctor Bernal asintió lentamente. No lo pensé. Tus análisis de sangre han sido consistentes. Tus lecturas de presión arterial son estables y nunca has faltado a una cita programada en 2 años. Pero estoy obligado a hacer un seguimiento de las preocupaciones planteadas por los miembros de la familia, especialmente con respecto a los pacientes cardíacos. Saqué mi teléfono. No he tomado una copa en más de 2 años. Puedo mostrarte mi aplicación de sobriedad ahora mismo. 730 días a día de hoy. Miró la aplicación y luego a mí de nuevo. Y tu medicación la recojo de la misma farmacia todos los meses como un reloj. Mismo día, misma hora. Nunca me he saltado una sola dosis. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente, pero su expresión permaneció seria. Te creo, pero alguien hizo un esfuerzo deliberado para contactar esta consulta con información falsa sobre tu salud. Eso no es poca cosa. No, no lo era. Y solo había una persona que se habría identificado como mi esposa. Llevaba casados 6 años. La conocí en una barbacoa de un amigo. Salimos durante 8 meses. Nos casamos en un juzgado con una pequeña recepción después. Nada extraordinario. Solo 2 personas que pensaban que construirían una vida juntas. Sin embargo, los últimos meses habían sido diferentes. Se había vuelto distante, pasando más tiempo en su teléfono, inventando excusas para salir con amigos los fines de semana. Lo atribuí al estrés del trabajo. Trabajaba en facturación médica para una clínica dental y habían estado pasando por algunos cambios de gestión. Pero llamar a la consulta de mi cardiólogo, mentir sobre mi salud, eso era algo completamente diferente. La llamada provino de este número, dijo el doctor Bernal mostrándome sus notas. ¿Es este el teléfono móvil de tu esposa? Lo reconocí de inmediato. Sí, es el suyo. Se inclinó hacia adelante. Quiero ser muy claro sobre algo. Los informes falsos sobre el cumplimiento de la medicación de un paciente, especialmente para una afección cardíaca, pueden ser peligrosos. Si hubiera tomado esa información al pie de la letra sin tu historial documentado con nosotros, podría haber afectado tu plan de tratamiento. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo entendí perfectamente.
Alguien había intentado sabotear mi atención médica, y ese alguien dormía en la misma cama que yo todas las noches. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora continúas tu tratamiento exactamente como se te prescribió. Estoy documentando esta conversación y el informe falso en tu expediente. Si hay más llamadas como esta, tendremos que tomar medidas adicionales. Hizo una pausa. Y te sugiero encarecidamente que averigües por qué tu esposa haría algo como esto. Salí de la consulta con más preguntas que respuestas. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente iba a toda velocidad. ¿Por qué llamaría a mi médico con mentiras? ¿Qué ganaba con esto? Entonces, recordé algo. Hace 3 semanas me había preguntado sobre mi póliza de seguro de vida. Una pregunta casual durante la cena. Se preguntaba si la cobertura era suficiente. No le di importancia en ese momento. Ahora esa conversación se sentía diferente. No fui directamente a casa. En cambio, me detuve en una cafetería y me senté en mi camioneta un rato pensando. Confrontarla directamente no me daría respuestas, simplemente lo negaría. Quizás afirmaría que estaba preocupada, le daría la vuelta de alguna manera. No. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente antes de hacer cualquier movimiento, y eso significaba mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, ella estaba preparando la cena como si nada hubiera pasado. Sonrió cuando entré. Me preguntó por mi día. Le dije que había estado bien, nada especial. No tenía idea de que yo había estado en la consulta del médico esa tarde. No tenía idea de que su pequeño plan había fracasado. Cené, mantuve una conversación trivial y me fui a la cama esa noche acostado junto a alguien que acababa de intentar interferir con mi tratamiento médico. El sueño no llegó fácil, pero sabía una cosa con certeza. Iba a averiguar exactamente qué estaba tramando y se iba a arrepentir de haber hecho esa llamada telefónica. A la mañana siguiente, llamé a la consulta del doctor Bernal antes del trabajo y pregunté si podía pasar durante el almuerzo para obtener copias de cualquier registro relacionado con esa llamada. La recepcionista, la señora Jiménez, me conocía desde mi primera cita. Su hija iba al instituto con mi hermano menor. «Tendré todo listo para ti», dijo en voz baja. Lo que pasó ayer no estuvo bien. Llegué al mediodía. La señora Jiménez me entregó una carpeta con copias del registro de llamadas, notas de la conversación y el número de teléfono del que provenía. Todo documentado y con sello de fecha y hora. Entre tú y yo, dijo mirando hacia las oficinas traseras. El doctor Bernal estaba furioso por esa llamada. No le gusta que la gente juegue con la atención al paciente. Le di las gracias y me fui. Primera prueba asegurada. Mi siguiente parada fue la farmacia. Llevaba años usando el mismo lugar, una pequeña tienda independiente dirigida por un tipo llamado Vicente Paredes. Le expliqué lo que pasó. Le pedí si podía imprimir mi historial de recogidas de los últimos 2 años. Vicente ni siquiera dudó. «Dame 5 minutos». Volvió con 3 páginas que mostraban cada resurtido de receta, cada fecha de recogida, cada recarga. Un registro perfecto, ni un solo hueco. ¿Alguien intentando meterse con tu atención médica?, preguntó entregándome los papeles. Algo así. Eso es bajo. Si necesitas algo más, házmelo saber. Segunda prueba asegurada. De vuelta en el trabajo, no podía concentrarme. Mi mente seguía dando vueltas a esa pregunta sobre el seguro de vida de hace 3 semanas. Parecía inocente en ese momento, pero ahora se sentía calculada, como si estuviera comprobando el valor de algo. Durante mi descanso de la tarde, abrí mi aplicación de sobriedad. Había empezado a usarla hace 2 años, cuando mi médico me diagnosticó por primera vez el problema de la presión arterial y sugirió eliminar por completo el alcohol. Hacía más fácil mantenerme responsable conmigo mismo. Nunca pensé que la necesitaría como prueba de nada. 730 días, cada uno registrado. Registros diarios, celebraciones de hitos, notas sobre cómo me sentía.
una cadena ininterrumpida de pruebas de que no había tocado una gota de alcohol en 2 años. Hice capturas de pantalla de todo. El contador principal, la vista del calendario, los registros detallados. Los guardé en una carpeta en mi teléfono y los respaldé en la nube. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá viendo la televisión. Apenas levantó la vista cuando entré. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó con la vista todavía en la pantalla. «Como siempre». «¿Estás bien?». Esa fue toda nuestra conversación. Volvió a su programa. Fui al dormitorio y me cambié de ropa. Su teléfono se estaba cargando en la mesita de noche. Se había ido a duchar dejándolo allí desbloqueado. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero tampoco iba a ignorar una oportunidad. Abrí sus mensajes y empecé a desplazarme. La mayor parte eran cosas mundanas con compañeros de trabajo y amigos. Luego encontré una conversación con alguien llamada Betty de hace 2 días. «Sigue sin haber cambios», había escrito mi esposa. «Está más sano que nunca. Es frustrante». «Quizás te estás preocupando demasiado», respondió Betty. «Estas cosas llevan tiempo». «No tengo tiempo. Las tarjetas de crédito están casi al límite, y Trevor sigue preguntando cuándo podremos estar juntos como es debido». La sangre se me heló. Trevor, tarjetas de crédito, estar juntos como es debido. Seguí leyendo. «Tienes que ser paciente», había escrito Betty. «No puedes apresurar algo así». «Lo sé. Solo pensé que tal vez el estrés haría algo. Su corazón es el punto débil, ¿verdad? Es lo que siempre se oye. El estrés y los problemas cardíacos no se mezclan». Tomé fotos de toda la conversación, de cada mensaje. Luego seguí investigando. Encontré más mensajes a Betty del último mes. Quejas sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre el dinero. Referencias a Trevor que dejaban claro que esto no era solo una amistad. Y luego, enterrado en un hilo de hace 2 semanas, lo encontré. A veces pienso que sería más fácil si simplemente sufriera un infarto. Al menos así se acabaría, y podría seguir adelante sin todo el lío del divorcio. La respuesta de Betty: «No digas cosas así, ni siquiera en broma». «¿Quién dice que estoy bromeando?». Me quedé allí en nuestro dormitorio sosteniendo su teléfono, leyendo palabras que me revolvían el estómago. Mi esposa no solo me estaba engañando, estaba esperando activamente que yo muriera. La ducha seguía corriendo. Tenía quizás 2 minutos más. Revisé sus otras aplicaciones, encontré su correo electrónico abierto. Me desplacé por los mensajes recientes. Había uno de un bufete de abogados que no reconocí con fecha de la semana pasada. Asunto: consulta de planificación patrimonial. Lo abrí. Cita programada para el próximo martes, para discutir las leyes de herencia conyugal y los beneficiarios de seguros de vida. También le saqué una foto a eso. Luego puse su teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me aseguré de que el tiempo de espera de la pantalla lo bloqueara de nuevo y salí del dormitorio. Para cuando salió del baño, yo estaba sentado en el sofá, viendo el mismo programa que ella había estado viendo antes, actuando como si todo fuera normal. «¿Quieres algo para cenar?», preguntó. «Pediré algo», dije. «No tienes mucha hambre todavía». Se encogió de hombros y volvió al dormitorio, probablemente para revisar su teléfono, asegurarse de que nadie se hubiera dado cuenta de su pequeña conversación sobre esperar mi muerte. Me senté allí pensando en los últimos 6 años, tratando de averiguar cuándo habían cambiado las cosas, cuándo había dejado de verme como un marido y había empezado a verme como un obstáculo, o, peor aún, como una póliza de seguro de vida. El comentario de la tarjeta de crédito se me quedó grabado. Manteníamos nuestras finanzas mayormente separadas. Ambos contribuíamos a los gastos compartidos, pero manteníamos nuestras propias cuentas. No tenía idea de que ella tuviera deudas. No tenía idea de Trevor, quienquiera que fuera. No tenía idea de que estuviera consultando con abogados sobre herencias. Pero ahora lo sabía y tenía pruebas documentadas con fecha y hora fotografiadas.
La pregunta era, ¿qué hacer con ellas? Podía confrontarla, pero eso solo la pondría a la defensiva. Lo negaría todo. Probablemente borraría los mensajes. Tal vez incluso le daría la vuelta a la situación y me acusaría de invadir su privacidad. No, la confrontación no era la respuesta. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba entender el panorama completo antes de hacer cualquier movimiento, porque si estaba dispuesta a mentir a mi cardiólogo y esperar mi muerte, no había forma de saber qué más podría estar planeando. Esa noche, después de que se durmiera, transferí todas las fotos de mi teléfono a mi portátil, las organicé en carpetas y respaldé todo en 3 ubicaciones diferentes. Luego empecé a tomar notas, fechas, horas, conversaciones que recordaba y que de repente cobraban más sentido en este nuevo contexto. No tenía idea de que estaba construyendo un caso en su contra. No tenía idea de que su error descuidado con la consulta del médico me había abierto los ojos a todo lo demás. Para cuando finalmente me fui a la cama, era pasada la medianoche. Dormía tranquilamente a mi lado, completamente inconsciente de que todo su plan se estaba desmoronando. Me quedé allí en la oscuridad escuchándola respirar y no sentí absolutamente nada por ella. Ni ira, ni dolor, ni traición. Solo un cálculo frío sobre lo que tenía que suceder a continuación. Ella había tomado su decisión cuando llamó a esa consulta. Ahora yo iba a tomar la mía. Dejé pasar 3 días antes de hacer mi siguiente movimiento. 3 días de actuar con normalidad, ir a trabajar, volver a casa, cenar con alguien que me quería muerto. Fue más fácil de lo que esperaba. Una vez que sabes la verdad, fingir se vuelve simple. El viernes por la noche mencionó que saldría con amigos del trabajo. Algo de un cumpleaños en un bar del centro. Llegaría tarde a casa. No me esperes despierto. Diviértete, dije sin levantar la vista de mi portátil. En el momento en que su coche salió de la entrada, me puse a trabajar. Teníamos un ordenador de sobremesa compartido en la habitación de invitados, utilizado principalmente para pagar facturas y almacenar fotos. Ella pensaba que nunca lo tocaba. Estaba equivocada. Empecé con el historial del navegador. Había tenido cuidado de borrarlo regularmente, pero no lo suficiente. Enterrados en los archivos de caché, encontré búsquedas de las últimas 6 semanas. ¿Cuánto tarda la presión arterial alta en causar un infarto? Diferencia entre signos de infarto y ataque de pánico. Plazo de pago del seguro de vida después de la muerte. ¿Puede el estrés causar un paro cardíaco? Beneficios de viudedad. Seguridad social. Cada búsqueda era como otra pieza que encajaba en su lugar. No solo esperaba que muriera, lo estaba investigando, planeándolo, contando con ello. Hice capturas de pantalla de todo y las añadí a mi creciente carpeta de pruebas. Luego revisé la carpeta de documentos. Encontré una hoja de cálculo que había creado titulada Planificación de presupuesto. La abrí esperando gastos del hogar. Lo que encontré en su lugar fue un desglose detallado de mi póliza de seguro de vida, el monto del beneficio por fallecimiento, los términos de pago, la información del beneficiario. Incluso había calculado los ingresos mensuales que podría generar invirtiendo el pago. Debajo de eso, otra sección. Deuda de TC a liquidar. 3 tarjetas de crédito de las que nunca había oído hablar por un total de 850.000 pesos. Todas a su nombre únicamente, pero las había listado bajo pago inmediato después del acuerdo. Acuerdo, no herencia. Acuerdo, como si fuera una transacción comercial. Fotografié cada página de esa hoja de cálculo. En otra carpeta encontré correos electrónicos guardados. Uno era de su cita con ese abogado de sucesiones. Las notas de la consulta estaban adjuntas. Había preguntado si los ingresos del seguro de vida se consideraban bienes gananciales, con qué rapidez los beneficiarios suelen recibir el pago y si había alguna circunstancia en la que se le pudiera negar los beneficios a un cónyuge. La respuesta del abogado fue profesional, pero clara. El seguro de vida va directamente a los beneficiarios designados
sin pasar por el proceso sucesorio. Siempre que no haya pruebas de juego sucio o fraude, los pagos suelen procesarse en un plazo de 30 días. Había resaltado esa última parte. Ninguna prueba de juego sucio. Fue entonces cuando entendí el panorama completo. La llamada a mi cardiólogo no fue solo vengativa, fue estratégica. Estaba tratando de establecer un patrón, crear un rastro de papel que demostrara que no cumplía con el tratamiento, que era imprudente con mi salud, que bebía en exceso a pesar de los problemas cardíacos. Si me pasaba algo, quería documentación de que era mi propia culpa, que ella incluso había intentado advertir a mi médico sobre mi comportamiento peligroso. Fue calculado, frío, y podría haber funcionado si el doctor Bernal no me hubiera conocido lo suficiente como para cuestionarlo. Seguí revisando sus archivos. Encontré más correos electrónicos, esta vez a Betty y a otra amiga llamada Sonia. Se habían vuelto cada vez más audaces en los últimos 2 meses. A Betty hace 3 semanas. Trevor dice que no puede seguir viéndonos a escondidas mucho más tiempo. Su esposa está empezando a sospechar. Necesitamos una ruptura limpia, pero divorciarme ahora significa que pierdo todo y todavía tengo toda esta deuda. A Sonia hace 2 semanas. Sé que suena terrible, pero a veces pienso en lo que pasaría si él simplemente ya no estuviera aquí. No es que yo fuera a hacer algo, obviamente, pero los pacientes cardíacos tienen complicaciones todo el tiempo. No sería sospechoso. La respuesta de Betty: estás jugando con fuego. Borra este mensaje. No lo había borrado. A Sonia hace 10 días. Llamé a la consulta de su cardiólogo hoy. Les dije que ha estado bebiendo y saltándose los medicamentos. Quizás si piensan que no cumple lo documentarán, solo cubriéndome las espaldas por si algo sucede de forma natural. Sonia no había respondido a ese. Me recliné en la silla mirando todas las pruebas esparcidas por la pantalla. Mi esposa había estado planeando mi muerte como si fuera un proyecto y había sido lo suficientemente estúpida como para documentarlo todo. El romance con Trevor también tenía sentido. Ahora no podía dejarme sin renunciar a su derecho a los bienes. No podía permitirse un divorcio con tanta deuda sobre ella, así que decidió esperar a que la naturaleza siguiera su curso y quizás darle a la naturaleza un pequeño empujón en el camino. La ironía era que mi presión arterial había mejorado últimamente. El doctor Bernal incluso había mencionado la posibilidad de reducir mi dosis de medicación en la próxima cita. Había estado haciendo todo bien, cuidándome, siguiendo todos los protocolos, pero ella no lo sabía. Solo veía un paciente cardíaco y signos de dólar. Oí la puerta de un coche cerrarse afuera. Miré mi reloj. Llevaba fuera menos de 90 minutos. La fiesta de cumpleaños debió de ser corta. Rápidamente cerré todos los archivos, borré mi actividad reciente y salí de la habitación de invitados, como si acabara de estar allí revisando algo. Entró por la puerta principal con cara de fastidio. ¿Ya de vuelta?, pregunté. La cumpleañera canceló a última hora. Todo fue inútil. Dejó su bolso en la encimera. ¿Qué has estado haciendo? Viendo el partido. Nada especial. Pasó a mi lado hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Oí empezar la ducha unos minutos después. Volví a la sala de estar y me senté, pero mi mente iba a toda velocidad. Tenía todo lo que necesitaba ahora: documentación del romance, pruebas del informe médico falso, pruebas de su investigación sobre mi muerte y sus propias palabras admitiendo que esperaba que me pasara algo. Pero necesitaba ser inteligente con esto. Necesitaba involucrar a las personas adecuadas antes de que ella se diera cuenta de que yo sabía algo. El lunes por la mañana volví a llamar a la consulta del doctor Bernal. Pregunté si podía pasar esa tarde para una conversación seria. Cuando llegué, llevé copias impresas de todo. Cada captura de pantalla, cada mensaje, cada entrada del historial de búsqueda. Lo puse todo sobre su escritorio mientras la señora Jiménez cerraba la puerta detrás de nosotros. El doctor Bernal lo leyó en silencio.
Su expresión se oscureció con cada página. «Esto va más allá de lo inapropiado», dijo finalmente. «Esto es peligroso. No solo está mintiendo sobre el cumplimiento de tu tratamiento. Basado en estos mensajes, está esperando activamente y posiblemente tratando de facilitar una emergencia médica». «Lo sé», me miró seriamente. «Entiendes que esto debe ser denunciado no solo para protegerte a ti, sino porque este tipo de interferencia con la atención médica es un delito. Y dado el contexto de estos mensajes sobre esperar tu muerte, se convierte en algo mucho más serio. ¿Qué me recomiendas? Primero, documentamos todo formalmente en tu expediente médico. Segundo, contactamos a las autoridades. Esto no es una disputa doméstica. Esto es un intento de daño a través del sabotaje médico. Y tercero, hizo una pausa. Necesitas asegurarte de que estás a salvo. No sé qué más podría estar planeando. Ya había pensado en eso. Ya había empezado a hacer arreglos. Tengo una cita con un abogado mañana, dije. Pero quería que vieras esto primero. Quería que lo documentara alguien que pueda hablar de las implicaciones médicas. El doctor Bernal asintió. Prepararé una declaración formal sobre el informe falso y cómo este tipo de interferencia podría haber afectado tu tratamiento. La necesitarás para cualquier procedimiento legal. Salí de su consulta con más de lo que había entrado. Tenía documentación médica, testimonio profesional y un rastro de papel que sería imposible para ella explicar. Ahora solo necesitaba asegurarme de que no pudiera hacer más daño antes de que todo se derrumbara a su alrededor. El martes por la mañana me reuní con un abogado llamado Felipe Cárdenas. Se especializaba en derecho de familia, pero había llevado casos penales antes. Mi hermano me lo había recomendado. Entré en su oficina con una carpeta gruesa de pruebas y pasé 90 minutos exponiéndolo todo. Tomó notas, hizo preguntas y no interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Este es uno de los casos más claros de puesta en peligro doméstica que he visto. El informe médico falso por sí solo es grave. Combinado con las declaraciones documentadas sobre esperar tu muerte, estamos ante posibles cargos penales. ¿Qué tipo de cargos? Presentar un informe falso a un proveedor médico, interferencia con el tratamiento médico, posiblemente intento de fraude dado el ángulo del seguro de vida, y dependiendo de cómo el fiscal vea esos mensajes, podrían argumentar intento de daño o conspiración para cometer daño. Sacó un bloc de notas legal y empezó a escribir. Esto es lo que sucederá a continuación. Solicitaremos el divorcio de inmediato, citando adulterio y crueldad. En este estado, el divorcio basado en la culpa afecta significativamente la división de bienes. Dado su romance documentado y sus acciones, no obtendrá mucho. En el lado penal, contactaré a la oficina del fiscal del distrito con copias de todo. Ellos determinarán qué cargos presentar. La declaración del doctor Bernal sobre la interferencia médica tendrá un peso significativo. Para el jueves, las cosas empezaron a moverse rápido. 2 detectives se presentaron en mi lugar de trabajo durante el almuerzo. Habían recibido el informe de la oficina del fiscal y necesitaban mi declaración. Nos sentamos en una sala de conferencias durante 2 horas mientras les explicaba todo de nuevo. La detective Galo, una mujer de unos 40 años, parecía particularmente perturbada por los mensajes. Le escribió esto a sus amigas sobre esperar que tuvieras un infarto varias veces en diferentes conversaciones, y llamó a la consulta de tu cardiólogo, afirmando que estabas bebiendo en exceso y saltándote la medicación. Mi médico tiene la documentación. Puedo darles su información de contacto. Se lo llevaron todo. Hicieron copias de mis pruebas, verificaron mi aplicación de sobriedad, revisaron mis registros de farmacia, revisaron los extractos bancarios que mostraban la deuda de la tarjeta de crédito que ella había ocultado. «¿Dónde está tu esposa actualmente?», preguntó la detective Gallo. «En el trabajo. No tiene idea de que sé nada de esto». «Manténlo así por ahora.
Necesitamos verificar algunas cosas antes de proceder. El viernes por la tarde, recibí una llamada de Felipe Cárdenas. El fiscal sigue adelante con los cargos. Arrestarán a tu esposa el lunes por la mañana en su lugar de trabajo. Quieren hacerlo allí en lugar de en vuestra casa por razones de seguridad. ¿Qué cargos? Presentar un informe falso, interferencia criminal con la atención médica e intento de fraude. El fiscal quería intento de asesinato, pero no pudo hacerlo prosperar sin pruebas de que ella realmente hubiera hecho algo más allá de esperar y planear. Llegó el lunes por la mañana. Me reporté enfermo en el trabajo. No podía enfrentarme a estar allí mientras esto sucedía. Me quedé en casa esperando que sonara el teléfono. Llegó a las 10:30. Detective Gallo, hemos detenido a su esposa. Fue arrestada en su lugar de trabajo sin incidentes. También hemos contactado a Trevor Moreno en la misma empresa. Resulta que él también está casado. Su esposa estaba muy interesada en lo que teníamos que mostrarle. No sentí nada al oír eso. Ni satisfacción, ni ira. Solo cansancio. ¿Qué pasa ahora? Será procesada. Se le leerán los cargos y probablemente será liberada bajo fianza con condiciones. Se emitirá una orden de no contacto. No deberías volver a casa hasta que verifiquemos que está asegurada en otro lugar. Tienes dónde quedarte. ¿En casa de mi hermano? Bien, quédate allí esta noche. Te avisaremos cuando esté despejado. Hice una maleta y conduje a casa de mi hermano al otro lado de la ciudad. Él sabía que algo andaba mal desde hacía semanas, pero no había presionado. Ahora se lo conté todo. Intentó matarte, dijo cuando terminé. Intentó crear las condiciones para que mi muerte no pareciera sospechosa. Es lo mismo. Quizás lo era. Quizás esperar que alguien muera y planearlo es lo suficientemente cercano al asesinato como para que la distinción no importe. Mi teléfono vibró con mensajes toda la noche. Sus amigos, algunos conocidos mutuos, preguntando qué había pasado, diciendo que no podían creer los cargos, insistiendo en que debía haber algún malentendido. No respondí a ninguno de ellos. El martes por la mañana, Felipe volvió a llamar. Pagó la fianza depositada por sus padres. La orden de no contacto está en vigor. Se quedará con ellos mientras esto se resuelve. El proceso de divorcio comienza la próxima semana. ¿Cuánto tiempo llevará esto? El caso penal, probablemente de 6 meses a 1 año, dependiendo de si llega a un acuerdo de culpabilidad. El divorcio se moverá más rápido, ya que tenemos adulterio y crueldad documentados, probablemente de 3 a 4 meses. Volví a casa el martes por la tarde. La casa se sentía diferente, vacía de una manera que no lo había estado antes. Caminé por cada habitación mirando 6 años de matrimonio que se habían convertido en esto. Encontré su anillo de bodas en la encimera de la cocina. Debió de haberlo dejado allí antes de que la arrestaran. Un último gesto de desafío, o quizás solo de practicidad. Lo recogí. Lo miré por un momento y luego lo tiré a la basura. Lo que sea que hubiéramos sido el uno para el otro se había acabado. Se había acabado mucho antes de que yo lo supiera. Yo solo me estaba poniendo al día con la verdad. Ella ya la había aceptado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos, legales y papeleo. El divorcio avanzó más rápido que el caso penal, tal como predijo Felipe. Su abogado intentó argumentar a favor de la terapia de reconciliación. Felipe lo descartó de inmediato con copias de sus mensajes sobre esperar que yo muriera. Es difícil afirmar que quieres salvar un matrimonio cuando has estado planeando el funeral de tu marido. La división de bienes fue sencilla. La casa estaba solo a mi nombre, comprada antes de casarnos. No tenía derecho a ella. Mis cuentas de jubilación estaban protegidas. La deuda de su tarjeta de crédito era enteramente su problema. Intentó reclamar que merecía la mitad de todo, de todos modos. El juez leyó el adulterio documentado, miró a su abogado y denegó la moción sin comentarios. La esposa de Trevor solicitó el divorcio 2 semanas después del arresto. Se llevó a sus 2 hijos y se mudó de vuelta a casa de sus padres,
a 3 estados de distancia. A Trevor le entregaron los papeles en el trabajo, el mismo lugar donde había estado teniendo el romance con mi esposa. Su empresa inició una investigación interna sobre la relación. Ambos recibieron una amonestación por violar las políticas de conducta laboral. Trevor degradado. Mi esposa fue despedida. Intentó luchar contra el despido. Afirmó que era injusto. Le mostraron las políticas firmadas que había violado y le dijeron que abandonara el edificio. Me enteré de todo esto a través de conocidos mutuos. No lo busqué, pero la gente se sentía obligada a contármelo, como si necesitaran que yo supiera que ella estaba sufriendo las consecuencias. El caso penal tardó más, pero avanzó de manera constante. Su abogado intentó que se redujeran los cargos, argumentando que esperar que alguien muera no es lo mismo que hacer algo realmente. El fiscal contraatacó con el informe médico falso, la interferencia documentada con mi tratamiento y el claro motivo financiero. Sumado, pintaba la imagen de alguien que trabajaba activamente hacia un resultado específico. 3 meses después de su arresto, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de presentar un informe falso y de vandalismo criminal. Los otros cargos se retiraron a cambio de su declaración. La sentencia llegó 2 semanas después. Me senté en la sala del tribunal y la vi de pie frente al juez. Señora Méndez, usted contactó deliberadamente a un proveedor médico con información falsa sobre el cumplimiento del tratamiento de su esposo. Hizo esto mientras expresaba simultáneamente la esperanza de que él experimentara un evento cardíaco fatal. El tribunal considera sus acciones reprensibles y peligrosas. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, 100.000 pesos en multas y una orden de alejamiento permanente. Si violaba la libertad condicional, cumpliría 6 meses en la cárcel del condado. Sus padres se sentaron detrás de ella en la sala del tribunal. Su madre lloró. Su padre miraba al frente con el rostro de piedra. El divorcio finalizó una semana después de su sentencia. No obtuvo nada, excepto la deuda que había acumulado y un historial criminal. Me quedé con la casa, mis cuentas y mi reputación limpia. El doctor Bernal proporcionó una carta formal para el tribunal documentando su interferencia y el informe falso. Esa carta la seguiría para siempre si alguna vez intentaba afirmar que había sido tratada injustamente. Meses después de que todo comenzara, se acabó completa y definitivamente. Cambié las cerraduras de la casa el día que se firmaron los papeles del divorcio. Tiré todo lo que había dejado atrás, doné su ropa, deseché sus objetos personales, borré todo rastro de ella de mi vida. Sus amigos dejaron de contactarme después de la sentencia. Habían visto las pruebas presentadas en el tribunal, oído al fiscal detallar sus planes, la habían visto admitir su culpabilidad. Es difícil defender a alguien después de eso. Trevor se mudó a otro estado. Aceptó un trabajo en una empresa diferente. Lo último que supe fue que vivía solo en algún complejo de apartamentos, pagando la manutención de sus hijos y la pensión a su exesposa. Mi esposa se mudó de nuevo con sus padres. Consiguió un trabajo de introducción de datos para alguna pequeña empresa que no hacía verificaciones de antecedentes a fondo. Apenas ganaba lo suficiente para cubrir las tasas de su libertad condicional y los pagos de la deuda. Todo lo que había planeado, todo lo que esperaba ganar esperando que yo muriera, se había ido. Y se lo había hecho a sí misma. No me sentí victorioso por nada de esto. No sentí mucho de nada, excepto aliviado de que hubiera terminado. 6 meses después de que finalizara el divorcio, me senté en la consulta del doctor Bernal para mi revisión regular. Me tomó la presión arterial, revisó mis lecturas y pareció genuinamente complacido. Tus números son los mejores que han estado en 3 años. La presión arterial es de libro. El ritmo cardíaco es estable. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Solo sigo el protocolo, dije. Él sonrió ligeramente. Creo que es más que eso.
El estrés tiene un impacto significativo en la salud cardíaca. Eliminar elementos tóxicos de tu vida puede ser tan efectivo como la medicación. A veces no se equivocaba. Desde que se había ido, había estado durmiendo mejor, comiendo mejor, disfrutando realmente de mi vida, en lugar de solo seguir la rutina. En el trabajo también me había ido bien. Fui ascendido a supervisor senior hace 2 meses. Mejor sueldo, mejores horarios, mejor equipo. Mi jefe dijo que parecía más concentrado últimamente. Había mantenido mi sobriedad. 1095 días a día de hoy. 3 años completos sin una gota de alcohol. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana. Nada intenso, solo lo suficiente para mantenerme sano. Mi cardiólogo también aprobó eso. La casa se sentía mía ahora. Repinté el dormitorio. Reemplacé los muebles que ella había elegido. Lo convertí en un espacio en el que realmente quería estar. Invité a mi hermano y a algunos amigos para el primer partido de la temporada. Cosas normales que se sentían bien, porque no eran complicadas. Había oído por ahí que mi exesposa seguía viviendo con sus padres, todavía trabajando en ese empleo de introducción de datos, todavía haciendo los pagos de la libertad condicional y reduciendo una deuda de tarjeta de crédito que tardaría años en liquidar. Trevor aparentemente se había mudado de nuevo, esta vez a algún pequeño pueblo en el Medio Oeste. Oí que trabajaba en gestión de ventas al por menor. Su exesposa tenía la custodia total de sus hijos. Él tenía visitas supervisadas 2 veces al año, si podía permitirse el viaje. Ambos habían destruido sus vidas persiguiendo algo que nunca iba a funcionar, y lo habían hecho tan a fondo que no había vuelta atrás. A veces la gente me preguntaba si estaba enfadado por lo que pasó. La respuesta siempre era no. La ira requiere que te importe. Y ya no me importaba. Ella solo era alguien que solía conocer y que había tomado decisiones terribles. El historial criminal la seguiría para siempre. Cada solicitud de empleo, cada verificación de antecedentes estaría allí. Presentar un informe médico falso y vandalismo criminal. No es el tipo de cosa que los empleadores pasan por alto. La orden de alejamiento era permanente. No podía contactarme, no podía acercarse a mi casa, no podía comunicarse a través de terceros. Si la violaba, iría directamente a la cárcel. Yo había seguido adelante por completo. Ella estaba atrapada lidiando con consecuencias que durarían años, quizás décadas. El doctor Bernal terminó su examen y cerró mi expediente. Voy a reducir tu dosis de medicación. Tus niveles son lo suficientemente estables como para que podamos reducirla. Sigue haciendo lo que estás haciendo y reevaluaremos en 3 meses. Mejor salud, mejor trabajo, mejor vida. Todo lo que ella intentó quitarme, todavía lo tenía. Todo lo que esperaba ganar, lo había perdido. Salí de la consulta médica y conduje a casa a través del tráfico de la tarde. Me detuve en el supermercado. Compré ingredientes para la cena, cosas rutinarias y sencillas que se sentían satisfactorias porque eran mías. Esa noche me senté en mi porche trasero con un vaso de té helado, viendo la puesta de sol. Casa tranquila, conciencia tranquila, buena salud. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano preguntando si quería ver el partido este fin de semana. Respondí que sí. Le dije que trajera a quien quisiera. La vida había seguido adelante. Yo había seguido adelante. Y ella seguía allí atrapada en los escombros de su propia creación. Eso era justicia suficiente para mí. No necesitaba venganza ni vindicación. Solo necesitaba seguir viviendo bien. ¿Qué era exactamente lo que planeaba hacer? La puesta de sol se desvaneció en el crepúsculo. Terminé mi té y entré cerrando la puerta detrás de mí. Mañana iría a trabajar, volvería a casa, quizás iría al gimnasio. Vida normal, buena vida. El tipo de vida que ella intentó monetizar y por la que terminó perdiéndolo todo. Ya no pensaba en ella, excepto en momentos como este. E incluso entonces era solo una observación.
Ya no era parte de mi historia, solo una moraleja sobre lo que sucede cuando confundes la amabilidad de alguien con debilidad y su confianza con una oportunidad. Ella había aprendido esa lección por las malas, y yo había aprendido a protegerme mejor. Ambas lecciones que se quedarían. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto. Adiós.